Han Kang es una escritora diferente, una de estas personas cargadas de sensibilidad artística y que a la vez son capaces de meterse tanto en el alma humana que asusta. A esta autora se le ha concedido el Premio Nobel de Literatura de 2024, cosa que me ha hecho terriblemente feliz porque me la habían recomendado, la había leído y me había encantado. Es por eso que no me he podido contener y he tenido que hacer sí o sí este vídeo. ¡Voilà! Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Han Kang, qué autoraza. Tengo que decir que no he leído todo lo que ha publicado porque hay mucha cosa, pero por un lado tengo la intención de hacerlo, desde luego que lo haré, y por el otro he leído algunos libros suyos y por tanto puedo hablar un poco del feeling, ¿no? Puedo hablar un poco de lo que te puede aportar esta autora y de por qué sí o sí tienes que leerla, que seguramente es el título que le he puesto a este vídeo, ¿no? Han Kang es una escritora coreana, de Corea del Sur, y es verdad que he leído varios autores de Corea del Sur y tienen una forma muy característica de narrar sus historias, ¿no? Ya no solo que sean asiáticos, que de por sí la literatura asiática se diferencia muchísimo de la literatura occidental, ya no solo eso, sino que los coreanos en sí mismos tienen una forma particular de explicar sus historias. No sé, a bote pronto, una historia de un autor coreano sería Almendra, de Won Pyung-son, que ya sin intentar meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? Porque dentro de una cultura hay autores muy diferentes, sí que es verdad que es una muestra de esa forma particular que tienen de ver la narración, ¿no? Han Kang obviamente es muy diferente, si no, no estaría haciendo este vídeo, ¿no? Pero es verdad que la lees y tienes que hacer esa abstracción, es decir, su forma de narrar las historias es diferente a la mía, voy a ver en qué me enriquece, ¿no? Los libros que me he leído de Han Kang son La Vegetariana y La clase de griego, que la clase de griego me da particular ternura porque yo soy profesor de latín y de griego, entonces hay cosas que menciona de esas clases que, bueno, resuenan mucho conmigo, ¿no? Que las reconozco, ¿no? Pero más allá de eso, como historias son muy buenas. Curiosamente, a pesar de que la clase de griego, pues, me resuena a mí como profesor de griego, el libro al que le tengo más cariño es La Vegetariana. Tengo que decir que me parece un libro muy original, un libro muy interesante y un libro diferente. La verdad es que es diferente. Es un libro con tintes de terror. La Vegetariana es un libro con momentos que dan bastante mal rollo. Nos explica la historia de una pareja, un matrimonio, en el que la mujer de repente empieza a tener pesadillas. Y estas pesadillas están relacionadas con comer carne. Y son pesadillas horribles, son pesadillas que te dejan muy mal cuerpo. A raíz de estas pesadillas, la mujer decide dejar de comer carne. ¿Qué pasa? Aquí pasan dos cosas muy curiosas que creo que le dan mucha vida al libro. Obviamente, al marido, un marido muy tradicional, no le parece bien. Él es una de estas personas que espera que la casa esté preparada, que su mujer se ocupe de todo y que todo funcione según el statu quo. Es decir, que no haya ningún cambio en su vida porque él se quiere centrar pues en el trabajo, se quiere centrar en una vida sencilla, no quiere que nada cambie. Y de repente pues su mujer empieza a aborrecer la carne, empieza a incluso sentirse extraña con el concepto de comer carne, ¿no? Y eso a él le molesta mucho. La novela podría estar narrada desde la perspectiva de la mujer y sería funcional, pero perdería chicha. La Vegetariana está narrada desde la perspectiva del marido. Entonces vemos sus pensamientos, que incluso nos pueden poner nerviosos sus pensamientos de ay, de repente qué le ha pasado a esta mujer, que hace esto, que esto me avergüenza, que esto me pone nervioso a mí, cuando la que lo está pasando mal realmente es la mujer. Entonces es ahí donde suma una nueva capa de incomodidad. Tú lo estás leyendo y te cabreas, te incomodas por la narración de las pesadillas, que son horribles, pero te incomoda también la perspectiva del marido. Y todo eso suma una especie de cóctel que suma al terror un metaterror, o un meta-horror, podríamos decir, o una metamolestia si quisieras, ¿no? Es un libro que te horroriza por un lado y por otro. Y me parece increíble. Obviamente el libro cada vez va a peor, va degenerando más y te va aportando esa tensión extra que a mí me ha encantado, la verdad. A mí me gusta la literatura de horror, la literatura de terror, esta literatura que busca incomodarte, ¿no? Porque muchas veces me han preguntado personas que no leen terror, ¿cómo se escribe? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Teniendo películas de terror, teniendo juegos de terror, ¿por qué lees terror? Si al final es texto, ¿cómo te va a dar miedo el texto? Obviamente no puede. El texto no puede darte sustos, no puede ponerte una imagen que te dé miedo, pero puede incomodarte. Puede hacer que cuando dejes de leer, eso que te has imaginado siga contigo. Eso es el poder de la literatura de terror y creo que es lo que consigue La Vegetariana. Muy, muy bueno. Al principio del vídeo he hablado de cómo refleja Han Kang el alma humana, ¿no? En La Vegetariana ves inseguridades, en La Vegetariana ves ese lado oscuro, esas construcciones que nos hacemos en la cabeza y que rigen nuestro mundo y hacen que podamos avergonzarnos de la gente, que podamos avergonzarnos de nosotros mismos. La clase de griego va en esa dirección. Como te puedes imaginar, en la clase de griego es una excusa.
Obviamente no va a hacer un libro que trate exclusivamente sobre la clase de griego, sobre una clase de griego antiguo, ¿no? En absoluto. La clase de griego trata de personas. De hecho, trata de personas que han perdido una capacidad. Aparece una persona que es estudiante y que es incapaz de hablar, por razones, ¿vale? No voy a explicar por qué, porque sería spoiler. Y a la vez tenemos otra perspectiva, que es la del profesor, que está perdiendo la vista. Como interés, la verdad que me ha generado más interés el de la estudiante, porque por las cosas que le han ocurrido, pero es verdad que la perspectiva del profesor también te produce cierta angustia. Es que Han Kang con la angustia es muy buena. Es capaz de incomodarte, y lo hace muy bien. Pero claro, un autor que sea capaz de incomodarte y a la vez de transmitirte bien el factor humano de la literatura, es un tesoro. La verdad que tiene que ser un tesoro universal, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ser el Nobel. Y una de estas dos perspectivas se irán entrelazando, iremos viendo cómo la historia de uno afecta al otro, iremos viendo cómo las historias van evolucionando o hacia qué camino va yendo, sus percepciones, sus inseguridades y todo. Y este tipo de libros me gustan mucho. Tengo que decir que me gustan mucho. Me gusta que alguien incida, que alguien ponga el bisturí, por así decirlo, en el alma humana, ¿no? Porque al final yo creo que nuestras vidas son caminos. De hecho, es algo que me ha ayudado mucho, esto lo tengo que decir, entender que todas las personas que me rodean están viviendo un camino, están siguiendo un camino y están en puntos diferentes del camino, entendiendo este camino como el desarrollo. Es decir, puede haber una persona que tenga 40 años pero esté muy para atrás en el camino porque no ha tenido dificultades en la vida y porque no se ha visto exigido como para tener que desarrollarse como persona. O puede haber personas que tengan 15 años y han recorrido mucho más el camino de lo que lo recorreré yo. Eso hay que entenderlo, porque hay veces que hay personas que no saben una cosa que tú sí sabes porque tú lo has vivido y esa persona no, y no tienes por qué ridiculizarlo, ¿no? Esto lo hacen muchos los profesores, yo como profesor lo veo. Me dicen los alumnos, este profe me ha ridiculizado por esto o aquello. No tienes por qué, es muy prepotente hacer eso. Entonces me gusta siempre que un libro intente mostrarte eso, abrirte esa percepción y ver que todos somos un manojo de inseguridades. Todos somos un manojo de inseguridades y preocupaciones y que por tanto no tenemos que hacer sentir mal a los demás por tenerlas. De hecho, todos las tenemos. Si piensas que hay alguien que no las tenga, te estás equivocando. Es una ilusión. Todas las tenemos. Y que un libro te muestre hasta qué punto todos llegamos a sufrir, pues me parece muy terapéutico y me parece enriquecedor y me hace ver a la humanidad como lo que es, humana. Han Kang, a pesar de hacerte sufrir, a pesar de hacerte ver lo más horroroso que tenemos dentro, también es capaz de hacerte ver lo más humano que tenemos y eso me parece maravilloso. Como autora es muy recomendable. Y ahora que es una autora que ha ganado el Nobel, no tienes excusa para no leerla. Y ya está. Pues el vídeo se había terminado por aquí. He querido que no se alargara mucho, porque de vez en cuando conviene tener vídeos más cortitos. También creo que lo agradecéis. Y también porque, tengo que decirlo, me cuesta tener los vídeos preparados cada semana. Editarlos lleva muchas horas y vídeos así me ayudan a tener más margen para poder tener cierta regularidad. Pero nada, como el vídeo se había terminado, solo queda recordar pues lo que toca recordar, lo que es menester recordar. Que si me dejas un like me estás demostrando que este vídeo te ha gustado y me animas a hacer más y más y más. Abajo tienes la caja de comentarios, mi punto favorito de YouTube, porque me encanta leeros. Intento responderos a todos. Si no lo consigo, pues perdonádmelo, por favor, porque o bien no llego, o bien hay veces que no me siento capaz de responder ciertas cosas, un poco por la vida. Así que nada, intentaré teneros a todos respondidos, si no, pues no es por no querer. Abajo tenéis también mis redes sociales, especialmente Twitter o X, o como le queráis llamar, que es donde soy más activo, por si queréis socializar. Y solo queréis esperar hasta el siguiente vídeo. Adiós.